Aquí estoy, amanecido en la terraza de mi casa, con un cartón de humo, que ya sabemos que ese humo es tóxico, con la vela, leyendo la carta que mandó Electricaribe. Una carta donde simplemente nos dice que ellos son la fiscalía, que ellos son la contraloría y que ellos nos pueden sancionar si no ahorramos energía. Yo les pregunto a todos, si todos los gobernadores de la costa caribe están ratificando que no quieren a Electricaribe, ¿por qué no se puede sacar a Electricaribe? Por Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente está diciendo que no? Si ya los gobernadores están de acuerdo, el pueblo está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Aquí están diciendo que ellos nos pueden sancionar. ¿Por qué? ¿Será que ellos son la fiscalía ahora? Electrifiscalía. Así debe llamarse a partir de ahora, porque te pueden multar según ellos si no ahorras energía. Yo te pregunto, ¿es culpa del pueblo la mala administración que han hecho a las empresas de energía? Eso es culpa de nosotros. ¿De qué sirve que la Superintendencia de Servicios Públicos multe, sancione a Electricaribe cuando ellos mismos le dan facultades para que nos sancionen a nosotros? Quiere decir que si ellos lo sancionan, nosotros pagamos. ¿Por qué le estamos poniendo tanto pero? Los gobernadores están diciendo que sí, los alcaldes están diciendo que sí, y el pueblo, nosotros, lo que pagamos, yo que hago mis títeres para ganarme mi plata, estamos de acuerdo que saquemos a Electricaribe. ¿Por qué le estamos poniendo peros? ¿Por qué le estamos poniendo obstáculos? No, no es fácil, están diciendo. Claro que no es fácil, claro que no es fácil. Yo sé que no es fácil, es verdad. Pero yo les pregunto a ustedes, pero para ellos sí es fácil haber llegado, estar haciendo todas estas cosas maltratando al pueblo. Eso sí es fácil. O sea, eso sí lo podemos permitir. Están diciendo, no, eso es pura politiquería. No, eso no se puede hacer porque es que hay unas cláusulas. Yo te pregunto una cosa. Claro que no es fácil. Pero si todos nos oponemos resistencia, si el pueblo se despierta, ahora que los gobernadores están diciendo que saquemos a Electricaribe, lo podemos conseguir. Ya están diciendo, ay no, es que las empresas públicas de Medellín no van a comprar. Eso no hace. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dijo que solamente existen las empresas públicas de Medellín? ¿Y por qué no puede ser lo contrario? ¿Por qué no podemos decir sí? Ellos estarían de acuerdo. Están diciendo, ay no, eso no es tan fácil, eso no es eso no es tan fácil, eso no es soplar y hacer botella. Yo te pregunto a ti, ¿tú alguna vez has hecho una botella que es fácil? Eso es un dicho, eso es algo de la cultura que se le ha vendido al pueblo, pero hacer una botella no es fácil. Entonces, pueblo, es una lucha. Están diciendo que no, que las cláusulas que hay son... Y yo te pregunto una cosa. ¿Y tú sabes cuánto dinero vamos a seguir pagando y durante cuántos años vamos a seguir siendo unos esclavos de Electricaribe? Vamos a seguir trabajando, sacrificando la comida de nuestros hijos para que se la lleve Electricaribe. Despertemos, por favor. Ya es hora de decir, pero de decirlo de verdad. No más Electricaribe. Cada uno en su casa, coja esta bendita carta y colóquela ahí frente a su puerta y diga, no más Electricaribe, y pégale en la puerta de rechazo. Hagan algo, por favor. No vamos a seguir durmiendo otra vez, o todos vamos a terminar como yo, en la terraza de mi casa, aguantando mosquitos, apagones a cada rato. Y de una vez te digo, a este video no le des me gusta, a este video le das compartir para que verdaderamente sentamos y llegue la información. Y esos miserables que están detrás de este Electricaribe sepan que el pueblo colombiano
sabe la verdad de lo que esté pasando. He dicho